La ciencia del agua. La primera propiedad que vamos a demostrar es la polaridad del agua. Doctor, desde mi profundo respeto que merece su investidura científica, ¿es absolutamente necesario lucir esta prenda invernal en un día tan caluroso como el de hoy? Lamentablemente sí, señor de acá. Le pido que tome cualquiera de estos objetos plásticos y los frote contra su pullover hasta que se carguen de estática. Se va a dar cuenta porque las fibras de la prenda van a comenzar a pararse. Usted, señor de allá, por favor, vierta agua en el recipiente superior. Sí, cómo no. Perfectamente. ¿Así está bien? Señor de acá, por favor, acerque el objeto al chorro de agua, pero sin tocarlo. Muy bien, doctor, Doctor, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. El agua se curva. Efectivamente. ¡Cosa mandinga! Como bien dicen los señores, el agua se dobla. Esto ocurre porque el agua es una molécula polar. ¿Polar del polo norte o del polo sur? No. Lo que estamos diciendo es que el agua, como todo el mundo sabe, es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Doctor, la molécula vendría a ser la afamada fórmula H2O. Eso mismo. La molécula como tal es neutra. Esto quiere decir que la cantidad de cargas positivas o protones es igual a la de cargas negativas o electrones. El asunto es que se orientan en lados opuestos. De esta manera tenemos un lado positivo y un lado negativo de la molécula. Eso es lo que pasa con toda la gente, ¿no? Que todos tenemos nuestro lado positivo, nuestro lado negativo, nuestros días, ¿no? Debe ser porque estamos hechos de agua, ¿no? No. Esto es lo que hace que la molécula sea polar. Pueden, por supuesto, tomar cualquiera de estos objetos, frotarlos contra el pullover o contra el pelo y acercarlo al chorro de agua. ¿Puedo con este? ¿Cómo no? Gracias. Lo que sí es un chastecito, ¿no? Doctor, ¿qué el agua se curva cuando uno presenta un objeto cargado? Cuando se acerca a un objeto cargado, esto quiere decir que tiene más cargas positivas que negativas, o al revés, las moléculas de agua se orientan de manera de exponer la carga opuesta hacia el objeto. De esta manera, el agua se curva para acercar su polo opuesto al objeto cargado. Doctor, una pregunta más. Sí, ¿cómo no? ¿Ya me puedo sacar el suéter? Por supuesto. Cosa mandinga esto, ¿eh? Tómala vos, dámela a mí. Otra propiedad importante del agua es su gran capacidad calorífica. Esto quiere decir que una pequeña cantidad de agua puede absorber mucho calor en comparación con otros líquidos. Doctor, quería pedirle mis sinceras disculpas debido a que no he podido conseguir globos todos del mismo color. No se preocupe, efectos de la experiencia no es importante. No, para mí lo es. Fíjese, doctor, color verde claro, verde oscuro, naranja, lila, fucsia. Algunos hasta dicen feliz cumpleaños. Sí, incluso acá tenemos uno, fíjese, que dice claramente Racing campeón. Insisto, señor de acá, no es importante y pasemos al experimento. Doctor, finalmente conseguí los globos. ¡Qué eficacia! Lo felicito. Gracias, doctor. Dijimos que el agua tiene una gran capacidad calorífica. Por ejemplo, si tenemos que calentar agua en un campamento y no tenemos pava u olla, podemos hacer lo siguiente. Llenamos una botella de plástico con agua hasta el tope, sin que quede ni una burbujita de aire, y luego la tiramos al fuego. Pero va a quemar el campamento si hace eso. No, se equivoca. Al cabo de un rato, el agua va a estar calentita y la botella no se derrite. No me diga. Sí le digo. Y para comprobarlo vamos a hacer una experiencia. Señor de acá, le pido que tome este globo lleno de aire y lo acerque a la vela que está encendida. Muy bien. Es medio complicado eso. ¡Ay, hombre! Tenga cuidado, va a matar a alguien así. Es que me sorprendió esta experiencia. No hay problema. El calor de la vela derritió al látex y el globo explotó. Por favor, señor de acá, ¿puede encender la vela nuevamente? ¿Cómo no, doctor? Ya mismo. Muy amable. Señor de allá, por favor, ahora tome ese globo que está parcialmente lleno de agua y colóquelo nuevamente sobre la vela. ¿Pero cómo voy a meterlo acá? ¿Me va a explotar en la mano? No sé. Si no prueba. ¿Estás seguro? Adelante. ¿Y doctor, voy bien así? Perfectamente. ¿Qué me dicen? Es que no revienta. Esto es cosa mandinga, ¿eh?
Pero por favor, ¿puede dejar de repetir a cada rato cosa de mandinga? Como dijimos, el agua tiene una gran capacidad calorífica. De esta manera, absorbe el calor de la vela y evita que el látex se derrita. Cosa de mandinga, ¿eh? Les propongo un reto. Señor de allá, ¿cómo haría para pasar agua de un vaso a otro? Bueno, esto es algo bastante sencillo, ¿no? Porque es como la vida misma. Hay quienes ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío, pero a mí, le digo la verdad, me gusta verlo así. Uno vacío y otro lleno. No es eso lo que tenía en mente. Además, no me dejó decirle que en este reto no está permitido poner el vaso con agua encima del vaso vacío. Tiene que estar hacia el costado. ¿Y cómo lo va a hacer? Es imposible. No, para nada. Hay un modo. Y con este experimento vamos a demostrar otra particularidad del agua, las fuerzas de adhesión y de cohesión. Disculpe, doctor. ¿Vuelvo a dejar el vaso vacío y el lleno como se presentaban anteriormente, o lo dejamos así? No sé si soy claro con la pregunta. Sí, es perfectamente claro y da lo mismo. Disculpe que insista, ¿no? Pero en tal caso, el vaso que podríamos denominar A antes estaba vacío y ahora está lleno. Y el que podríamos denominar B antes estaba lleno y ahora está vacío. En tal caso, ¿volvemos el vaso A su estado A o lo dejamos así, que esté en B? Ya le dije, es completamente indistinto. Lo importante es que haya un vaso vacío y un vaso lleno, como acá. Además, notarán que sobre la mesa hay un hilo de lana. Le aclaro que esta lanita no le alcanza para hacerse una bufanda. Señor de allá, por favor, tome el hilo de lana y sumérjalo en el recipiente naranja que contiene agua. Naranja, bien. Perfecto. Ahora, por favor, rodee con el hilo de lana al vaso que está lleno. Ajá, bien. Muy bien. Y ahora tome el extremo que queda libre y póngalo en el vaso que está vacío. Termino de ajustar acá. Así es. Perfecto. Ahora levante el vaso lleno, inclínelo ligeramente con cuidado de manera que el agua se deslice por la lana. ¡Wow! Cosa de mandinga. Perdón. Muchas de las propiedades del agua se deben a que forma puentes de hidrógeno. Esto explica, entre otras cosas, las fuerzas de adhesión y de cohesión del agua. Doctor, ¿en qué se diferencian estas fuerzas? Las fuerzas de cohesión mantienen unidas a las moléculas de agua entre sí. Las fuerzas de adhesión les permiten unirse a otras cosas. En este caso sería la adhesión al hilo de lana. Exacto. El agua y la lana forman muchos puentes de hidrógeno entre sí. De esta manera se mantienen unidos. Pero el agua también forma puentes de hidrógeno con más agua. Entonces, por un lado, el agua se mantiene unida a la lana y por otro lado se mantiene unida a más agua. Y así podemos pasar agua de un vaso al otro. Exacto. ¡Cosa de mandinga! Increíble. Algunas de las características más sorprendentes del agua tienen que ver con la temperatura. Una de ellas es que a temperatura ambiente el agua se encuentra en estado líquido, mientras que sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno, a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso cuando están por separado. ¿Cosa de mandinga? Sí, cosa de mandinga. También sabemos que cuando una sustancia se calienta, las moléculas que la componen tienden a moverse más rápido y ocupan más espacio, lo que se traduce en que la sustancia se dilate y tenga más volumen. Doctor, entonces cuando algo se enfría, las moléculas tienden a moverse más lentamente y la sustancia se achica. Efectivamente, pero el agua no cumple con esta regla. Cuando el agua se enfría a menos de 4 grados centígrados, las fuerzas de atracción son tan grandes que tienden a formarse puentes de hidrógeno superdireccionados, lo que hace que las moléculas tiendan a alejarse entre sí. Entonces cuando las moléculas tienden a separarse, aumenta el volumen del agua. Efectivamente. Cuando disminuye la temperatura por debajo de 4 grados, el agua ocupa más lugar que cuando está caliente. Y esto se mantiene cuando el agua se sigue enfriando hasta el estado sólido. El hielo ocupa más lugar que el agua líquida equivalente. Se dice que el hielo tiene una estructura abierta, es menos denso y por eso flota. Y para demostrarlo haremos una experiencia. No, vamos a hacer una experiencia, pero para demostrar una curiosidad. Señor de acá, por favor, tome ese recipiente y colóquelo en el centro del hielo. ¿Cómo no, doctor? Procedo. A continuación, señor de allá, por favor, coloque una buena cantidad de sal sobre el hielo, cuidando que no caiga dentro del vaso. Sí, cómo no, doctor. Muy bien.
Excelente. Ahora, señor de acá, por favor, coloque un poco de agua destilada dentro del vaso. Sí, doctor, procedo. Muy bien. Señor de allá, por favor, coloque el sensor de temperatura dentro del vaso. El sensor. El termómetro, quiere decir. El sensor de temperatura, sí. Oh, sensor de temperatura. Perfectamente. Ahí está. Doctor, sí, ¿algo más? ¿Está todo bien? No, está todo perfecto, sí, todo muy bien. No, digo, como no nos dio ninguna otra indicación. Claro, no, es que olvidé decirles que hay que esperar 15 minutos. Ah, pero hubiera avisado. Sí, bueno, ahora podemos esperar un poquito más tranquilos, ¿no? ¿Traes una revista? Como vemos, la temperatura del agua del vaso está en 1,4 grados bajo cero. Doctor, pero el agua que está dentro del vaso se encuentra en estado líquido. ¿No debería estar en estado sólido como el hielo? Debería, pero no está. Ahora, señor de allá, le pido de por favor retire el vaso del recipiente con hielo con mucho cuidado, sin agitarlo demasiado, y lo apoye sobre la mesa. ¿El sensor de temperatura queda ahí o lo retiro también? Déjelo puesto. Muy bien. Perfectamente. Ahora, señor de acá, le pido que tome un cubito de hielo y lo deje en el agua. Y esto se formó un cubito. Lo que pasó es que la temperatura del agua pura estaba por debajo de su punto de congelación. Al agregar un cubito de hielo, se generó una reacción en cadena, en la cual se fueron formando cristales de hielo alrededor del cubito que agregamos. Cosa mandinga, ¿eh? Sí, cosa de mandinga. Proyecto G, cuarta temporada. ¿No? ¿Gusta un hielo? Uno, por favor. Sí, cómo no. Y muchas gracias. Oh, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Son de acá se quedó sin sed? No, ocurre que me quedé pensando, ¿vio? No prosiga, por favor. Lo que pasa es que tengo una pregunta recurrente. No la formule, porque cada vez que formulamos una pregunta aparece de algún lado el doctor y este es nuestro momento de descanso. Con absoluta honestidad intelectual, ¿nunca se preguntó por qué los hielos flotan en el agua? No, ¿por qué? Perdón, ¿me llamaban? ¿Por qué nuestro momento de descanso? ¿Por qué? Doctor, llegó justo. Le estaba consultando al señor de allá si tiene alguna somera idea de por qué los hielos flotan en el agua. Ah, excelente pregunta, señor de acá. Tan buena que amerita una investigación. Muy buena observación, señor de allá. El agua en estado sólido se expande, o sea, ocupa más lugar, por lo tanto tiene menor densidad y entonces se va para arriba, flota. Dígame, doctor, ¿usted va a tener una respuesta para todo lo que yo le digo? Yo no, la ciencia. La ciencia, mire, con esta pregunta seguro que lo agarro. Escúcheme bien. El hierro, que es un material muy pesado, uno lo tira en el agua y se hunde. Pero sin embargo, un barco hecho de hierro, como este en el que estamos, flota. ¿Me puede explicar eso? El secreto con los barcos está en el aire. Ah, como el amor. Love is in the air. No, no era así la canción. No, los barcos no son de puro hierro sólido, sino que en su interior tienen muchísimo aire. Además, como ocupan una superficie enorme, solo con hundirse un poquito desplazan muchísima agua. Entonces quiere decir que un barco hecho de agua pesaría mucho más que un barco de verdad, porque el barco de verdad está hecho de hierro y en su estructura interior tiene aire. Claro, por eso, si se llena de agua en lugar de aire, Ahí está. se hunde. ¡Epa! ¿Cómo que se hunde? Mire, acá ningún barco se hunde. ¿Me escuchó bien? Dejemos, ¿no? De este bla, bla, bla del agua, bla, bla, bla del hierro. Mire, hagamos algo. experimento tengo, pero como veo que no le interesa tanto el tema, agarro, hago aparecer el teletransportador y lo mando al laboratorio. Eso no, por favor. Vamos, hacemos algo de experiencia por acá. Pase. Bueno, aquí estamos. Pero que bien, doctor, vamos a desayunar antes de hacer experimentos. No. ¿Qué es esto?
esto? Yo solamente quería saber por qué flotaba un hielo y usted nos trajo a esta embarcación impactante, maravillosa, increíble. Aunque a mí me amilana un poquito, doctor, ¿eh? Y eso no es todo. Para entender el asunto del hielito, vengan que los voy a llevar al puente de mando. Bueno, vamos. Ese simple flotar de un hielo, como decía el señor de acá. Ese hecho ilustra uno de los principios fundamentales de la física. El principio de Arquímedes, ¿lo conoce? Eureka, el que dijo Eureka. Ah, ¿conoce el principio? Por favor. El asunto es por qué algunas cosas flotan y otras se hunden. Para responder esta pregunta tenemos que entender dos cosas fundamentales de todos los objetos, que ocupan un lugar en el espacio y además que tienen peso. Doctor, no quisiera ser impertinente, pero francamente esto lo sabe todo el mundo. El asunto es comprender cómo interactúan estos dos fenómenos para que algo flote o no. Empecemos por el primer punto, que las cosas ocupan un lugar en el espacio. Así, cuando queremos hundir un objeto en el agua, estamos compitiendo por el mismo espacio, objeto y agua. El agua se tiene que desplazar para algún lado y el único lugar para donde se puede desplazar es para arriba. Como en el caso de la bañera, se sumerge en la bañadera, se desplaza el líquido, se desborda la bañadera, se va claro. el agua al piso. El cuerpo entra, el agua sube. Y aquí es donde entra la segunda de las características de las cosas, que tienen un peso. Peso. Yo salí sin la billetera hoy. No sé si Yo creo que tiene tengo algo. un billete de 5 de los nuevos. Sí. No, yo quería decir que las cosas tienen un peso. Si el objeto es más pesado que el mismo objeto pero hecho de agua, se va a ir para abajo, o sea, se hunde. Por el contrario, si es más liviano, se va para arriba, por lo tanto, flota. Quiere decir que para saber si un objeto flota o se hunde, bastaría con saber si su peso es mayor o menor a que si estuviera hecho de agua. Exacto. Discúlpeme, doctor, pero el hielito del señor de acá que dio lugar a este impensado viaje que estamos haciendo en este momento, era hielo, era agua y sin embargo flotaba. Muy buena observación, señor de allá. El agua en estado sólido se expande, o sea, ocupa más lugar, por lo tanto tiene menor densidad y entonces se va para arriba, flota. Dígame, doctor, ¿usted va a tener una respuesta para todo lo que yo le digo? Yo no, la ciencia. La ciencia, mire, con esta pregunta seguro que lo agarro. Escúcheme bien. El hierro, que es un material muy pesado, uno lo tira en el agua y se hunde. Pero sin embargo, un barco hecho de hierro, como este en el que estamos, flota. ¿Me puede explicar eso? El secreto con los barcos está en el aire. Ah, como el amor. Love is in the air. No, no era así la canción. No, los barcos no son de puro hierro sólido, sino que en su interior tienen muchísimo aire. Además, como ocupan una superficie enorme, solo con hundirse un poquito desplazan muchísima agua. Entonces quiere decir que un barco hecho de agua pesaría mucho más que un barco de verdad, porque el barco de verdad está hecho de hierro y en su estructura interior tiene aire. Claro, por eso, si se llena de agua en lugar de aire, Ahí está. se hunde. ¡Epa! Bueno, aquí estamos. Pero qué bien, doctor, vamos a desayunar antes de hacer experimentos. No, vamos a comparar la densidad del agua pura con respecto al agua de mar. Fascinante, doctor. Aburrido. ¿Qué dice? A ver, por favor, señor de allá, tome un huevo y colóquelo en el recipiente con agua limpia. ¿Cómo no, doctor? ¡Epa, doctor! ¿Se hundió? Eso quiere decir que tiene mayor densidad que el agua. Exactamente, es una cuestión de densidad, por eso el huevo se hunde. Ahora, por favor, señor de acá, tome este otro huevo y colóquelo en el recipiente con agua salada. Ya mismo, doctor. ¡Epa! Está flotando, doctor. Es como en el Mar Muerto, que la gente se pone a flotar sobre el agua mientras va leyendo el diario. Así es, el agregado de sal aumenta la densidad del agua. Si agregamos suficiente sal, la densidad puede llegar a superar a la del huevo. Por eso flota. Acá estamos utilizando agua de mar que suplementamos con sal de mesa para que el efecto sea todavía más marcado. En el Mar Muerto, la salinidad es de 10 veces la de los océanos. Por eso la gente flota con tanta facilidad. Sí, doctor, pero es cierto que cuando yo en mi casa pongo un huevo a hervir, el huevo flota. Eso siempre pasa cuando el huevo está viejo. ¿Por qué? Los huevos tienen una cámara de aire y cuanto más tiempo pasa, la cámara de aire es mayor, la densidad del huevo disminuye y el huevo flota. Por favor, agarre cada uno una naranja y vamos. ¿A dónde vamos, doctor? Al fondo del océano. Va. ¿A dónde dijo que vamos? Al fondo del océano. ¿Cómo sea al fondo del océano?
El experimento ha terminado, señor de acá. Así que vamos de vuelta. Vamos. Venga, venga, venga. Arriba. Ahí va. Escúcheme, Ahí doctor, está. no estábamos en el medio del océano. Por favor, ¿cómo se piensan que yo los voy a mandar al medio del océano? A ver, ayudamos al señor de allá. A ver, despacio, despacio. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿qué tal estuvo el experimento? Un fiasco, doctor. ¿Cómo un fiasco? Un fiasco, realmente. Mire, la naranja que tenía el señor de acá, que no estaba pelada, flotaba. Sí. Sin embargo, la mía, que estaba pelada, que era más liviana, se hundió. La naranja estaba fallada. Claramente la naranja estaba fallada, doctor. Nada de eso, ¿Cómo que señor no? de allá. La Prueba. clave del experimento, ¿sabe dónde está? En la cáscara de la naranja, que es porosa, por lo tanto, permite que se acumule aire en el interior. ¿Esto qué hace? Disminuye la densidad de la naranja. Entonces, se vuelve menos densa que el agua y flota. La naranja que estaba pelada no puede acumular aire, es más densa y se va para el fondo. ¿Me entiendes? Disculpa. Ya sabemos por qué flotan las cosas en general y cómo flota un barco aún con toda la carga que lleva. Ahora bien, ¿la carga del barco se puede distribuir de cualquier manera? Y sí, si el barco flota, usted lo pone como va viniendo, que no se va a poner a fijar dónde va esta cajita, dónde va esta valijita. En la medida que entra, lo va guardando. ¿listo? No, pero discúlpeme, señor de allá, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Porque si el doctor lo está planteando, bueno, es evidentemente un tema relevante. Bueno, muchas gracias, señor de acá, pero no importa quién tiene razón. Lo que importa es comprobar preguntas de manera científica. Vengan. Sí, vamos. Vean, el frasco de vidrio hará de barco. Si lo colocamos en el agua, por favor, Procedo, vamos doctor. a ver. A ver. Mire. Op, op. Ahí está, flota. Flota. Sí, señor. Sí. Estaría lindo un barquito de vidrio, ¿no? Las cosas irían como volando sobre el mar, como el avión de la Mujer Maravilla. Sí, No sé si bueno, se acuerdan. bueno, está bien. Transparente. Ahora hay que colocarle el peso. Señor de acá, por favor, coloque primero las tuercas y por encima el telgopor. ¿Cómo no, doctor? Procedo inmediatamente. Bien. Listo. Y ahora ponemos nuestro barco nuevamente en el agua a ver qué sucede. A ver qué sucede. Ahí está. Increíble. Sería lindo, ¿no? Esos cruceros enormes, ¿no? Todo transparente. ¿Se imagina? Qué lío, me pongo a pensar, las señoras, ¿no? Porque tener que cambiarse en un lugar todo transparente, a la vista de todo el mundo, puede llegar a ser un poquito asqueroso. No, a ¿no? ver, Pero la verdad señor de sería allá, bastante lindo. señor de allá, por favor, inviértame la distribución del peso, póngame abajo el telgopor y arriba las tuercas, a ver qué pasa. Pero doctor, es lo mismo eso que usted me está diciendo. Usted acaba de decirlo. Si no cambia la densidad, al ser la densidad menor, el elemento flota. Ahí tiene razón, no cambiaron ni la masa ni el volumen del barco, pero vamos a ver cuando coloca el barco en el agua. Vamos a ver. Mujeres y niños, Cálmese. No es nada, no se lo tome tan a mal. Puede pasar, tranquilo. Doctor, nuestro pequeño barco experimental sufre una tragedia, la tan temida vuelta de campana. Precisamente, no basta con conocer la forma o la densidad del barco. La distribución del peso tiene un papel esencial para que el barco navegue en forma estable y segura. Lo que hicimos aquí es subir la línea de gravedad. Por lo tanto, el barco sufrió la tan temida y famosa vuelta de campana. ¿Qué pasa con esta mochila? Quédese quieto que acá hay un papelito. Ah, estas son instrucciones del doctor. Señores, ya que se encuentran en una zona propicia para nuevos experimentos, vamos a utilizar el agua en forma de nieve como elemento principal. En forma de nieve. Escuche. Escucho. Deberán recolectar 2 litros de nieve en un recipiente, fundirla y medir cuánta agua representan esos 2 litros de nieve. Fundirla. Sí, derretirla, ¿qué va a hacer? Pero no es tan difícil. Bueno, no me interrumpa. El experimento deberá ser registrado en video para un posterior análisis en el laboratorio. ¿Qué tal? Está fácil, ¿no? Va, hazme el favor, tenga esto Sí, mientras tanto. sí. Vamos poniendo 2 litros, me dijo. Sí, 2 litros. de nieve. Vamos a poner un poquitito más acá Sí. para este cortadito. Sí. Perfecto. La camarita. La camarita, La camarita. Hacemos un pocito acá. así es. Enchufamos la camarita. Sí, señor. Ponemos esto acá para que... Esto ya encendió. Esto se pone acá. Esto se pone acá.
Ahí. ¿Será necesario? ¿Cómo se redujo? Es impresionante, realmente. Se redujo bastante, ¿eh? Grabar para después mostrarle al doctor. Sí, sí, es necesario. ¿Hay alguna otra consigna ahí? Sí, deberán subir a la cima del cerro ¡Carrera loca! en busca de comprobación de que es muy difícil caminar sobre la nieve blanda sin raquetas. Pero por favor, ¡ay! ¡No corra! ¡Qué blanda está la nieve! ¡Ay! ¡Qué pesado que está esto! ¡Ay! Se me tierran las botas. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Me quedé enterrado. Ay, era con raquetas, era con Ayúdeme, raquetas. por favor. Usted es muy Por ansioso. favor, ayúdeme, deme una Así mano. le salen Deme las una mano, cosas. por favor, ayúdeme. Aprenda de los que saben. Ayúdeme. Avancemos. La nieve es una de las formas que tiene el agua de la atmósfera de volver a caer hacia la Tierra. Si la temperatura está cercana a 0 grados y la humedad relativa es baja, hay muchas posibilidades de que el agua de la atmósfera forme cristales y precipite en forma de nieve. Ahora bien, la pregunta es ¿cuánta agua hay en la nieve? Para eso es que ustedes hicieron el experimento de derretir la nieve en la montaña, ¿se acuerdan? Ah, ese que hicimos con esa camarita tan simpática. Exactamente, ese. ¿Lo vemos? Sí, sí. Vengan. Vengan, vamos a verlo acá. La nieve que ustedes derritieron estaba bastante compactada. Aún así, el volumen de la nieve derretida es mucho menor al volumen original. Llega a ser más o menos la tercera parte. Doctor, lo que no entiendo es por qué queda tan poco. Ah, y si llegara a ser nieve recién caída, de esa que es bien liviana, el volumen puede ser de 10 a 20 veces menor. No me entra en la cabeza cómo puede ser que quede tan poca agua si la nieve es eso, agua. En eso la verdad es que tiene razón. El asunto es que en cada copo de nieve hay una gran cantidad de aire. Por eso la nieve es tan liviana y nos queda tan poca agua al final. Como en el lemon pie. ¿Cómo como lemon pie? ¿Qué tiene que ver el lemon pie? Deje de pensar en comida, piense un poco más en ciencia. Para, ¿quiere? Debo decirle que en este caso el señor de allá tiene razón. Ahí tiene. El asunto son las famosas claras batidas a punto de nieve. Se bate un fondito de claras y se llega a un gran volumen de merengue. Nuevamente, el secreto es la gran cantidad de aire que se está incorporando con el batido. Doctor, muy interesante lo que dice, muy didáctico como de costumbre, pero la verdad se me ha generado la siguiente duda. Quiero saber qué sentido tuvo hacer ese viaje en el tiempo y en el espacio trayendo semejante recipiente lleno de nieve si al final estamos aquí viendo la pantallita. Se puso No se cabrero, meta. se enojó. No se meta. Sabe que tiene razón. ¿Por qué no volvemos a ver el experimento? Ah, Vengan, ahí. vengan por acá. Ponga cabrero. Volvamos. Ahora vamos a usar la nieve que trajo el señor de acá. Muy bien. Lo que vamos a hacer es disolverla con sal. Señor de acá, le pido por favor que ponga un poco de nieve en el recipiente de vidrio. Discúlpeme, doctor, pero la sal no derrite la nieve. La sal sirve para darle gusto a las comidas, para matar babosas. Así que si usted quiere derretir la nieve, mejor usamos el mechero que tengo acá en mi mochila. Vamos a probar a mi manera. Ya está bien, señor de acá. Ahora, por favor, ¿le puedo ir poniendo un poco de sal? ¿Cómo no, doctor? Procedo. Entonces esto quiere decir que si yo le pongo sal a un bife, este se va a derretir ante mis narices. A ver, la nieve no tiene nada que ver con un bife. ¿Y si el bife recién lo saqué del freezer? Bueno, está bien. A ver, mientras el señor de acá empieza a mezclar con la varilla de vidrio la nieve y la sal, le pido, señor de allá, que ponga un cubito de hielo en el recipiente con agua. Ajá, agüita fresca. Esto va a venir bien después de un bife con tanta sal, ¿eh? Pero tengo un desafío para usted. Desafío. ¿Sería Bien. capaz de levantar el cubito de hielo sin tocar ni el recipiente ni el hielo con los dedos? ¿Con mis poderes mentales? No. ¿Y cómo A ver, quiere que lo haga? En realidad puede usar cualquiera de los elementos de la mesa. En particular puede utilizar el hilo que tiene allí. ¿Este hilito? ¿Sí? Oh, qué juego. Doctor, discúlpeme, ¿no? Pero esto es imposible. Le voy a dar una ayuda. Apoye la punta del hilo sobre el cubito, por favor. Puntita del hilo. Bien. ¿Así, doctor? Ahora échele un poco de sal por encima del hilo. Esto se va a poner intomable, ¿eh? Yo le aviso que si usted piensa que yo voy a tomar esto, está muy equivocado. Yo no participo de este experimento. Para nada, no hay que tomar ese agua. ¿Por qué no prueba de levantar el hilo? Mire, doctor, esto es magia. Es como un imán, quedó atrapado. Bueno, seguramente el secreto tiene que ver con la sal, pero antes de explicarle, ¿por qué no vemos en qué está el experimento del señor de acá?
Bueno, doctor, la nieve quedó prácticamente derretida. Y esto está realmente helado, ¿eh? Efectivamente, tómele la temperatura con este termómetro láser tanto a la nieve como a la nieve que usted acaba de derretir. ¿Cómo no, doctor? Sobre la nieve, 3 grados. Bien. Sobre la nieve derretida, menos 11 grados. Oh, discúlpeme, doctor, no quiero ser alarmista, pero esto desafía todas las leyes de la física conocidas y por conocer. No, qué exagerados que son. Es pura ciencia. Y ahora se los voy a explicar. Vengan, vamos a la pantalla. Vamos, está bien. Todos sabemos que la sal se disuelve en el agua. Como en el agua de los fideos. Sí, exactamente. Bueno, las moléculas de agua pura se mueven libremente hasta que la temperatura llega a 0 grados centígrados, el punto de congelación. Allí, las moléculas dejan de moverse libremente y se forman unas estructuras cristalinas ordenadas, los cristales de hielo. La sal de mesa, que es cloruro de sodio, al disolverse en el agua, se separa en 2 iones, cloruro y sodio. Estos iones interfieren entre las moléculas de agua, dificultando la formación de los cristales. Por eso el agua se mantiene líquida a pesar de estar a temperaturas bajo cero. Precisamente. Doctor, ¿por qué el agua con sal está mucho más fría que la nieve original? Lo que sucede es que en los bordes del hielo o de la nieve existe una fina capa de agua líquida que está en equilibrio con ese hielo o con esa nieve. Al disolverse la sal, se rompe ese equilibrio. Pero claro, para disolverse la sal necesita energía. ¿Y de dónde la saca? Del sistema hielo-sal. Así, el sistema hielo-sal le cede energía al sistema agua-sal y por lo tanto se enfría. A este mecanismo se lo conoce como descenso crioscópico. Eso está muy bueno para enfriar una botellita de algo, ¿no? Porque en una frapera agregamos hielo, sal, le aplicamos el descenso cronológico y un lujo. Sí, crioscópico, pero efectivamente se usa este mecanismo con ese fin. Pero también se lo utiliza en los países donde hay mucha nieve. Se arroja sal sobre la nieve de manera de romper el equilibrio entre el agua y la nieve, derretirla y que le cueste mucho volver a formar los cristales de hielo o de nieve. Así es mucho más fácil limpiar una calle tapada. Doctor, esta temática me resulta fascinante, pero no termino de comprender cómo es que el hilo del señor de allá terminó atrapado dentro del cubito de hielo. Dijimos que en la superficie del cubito de hielo hay agua líquida. La sal que tiramos se disuelve en ese agua de la superficie. Al agua con sal le cuesta volver a congelarse. Así es, pero el cubito se sigue derritiendo y aporta agua que termina por cubrir nuestro hilo. Ahora bien, el frío del cubito congela ese agua y así nuestro hilo queda enterrado en el hielo. Y ahí, ¡zas!, agarras el hilito y pescas el cubito como si fuera un pececito. Bueno, algo así. Ya que estamos en el tema de la nieve, ¿me puede explicar algo? ¿Cómo puede ser que cuando íbamos caminando en la montaña para llegar a la cima, yo me estaba enterrando a cada rato y sin embargo mi compañero que venía con raquetas podía caminar normalmente? Esto es injusto. Bueno, no sé si es injusto, pero es lógico que así sea. Esto tiene que ver con la presión que ejercemos sobre la nieve. Sí, pero la presión es más o menos el peso del cuerpo de cada uno. Ahí se equivoca. El peso puede ser el mismo, pero la presión es la fuerza, el peso en este caso, dividido por la superficie, los zapatos o las raquetas. Claro, como la superficie de apoyo de las raquetas es mayor que la de los zapatos, entonces la presión es menor. Mucho menor. Por ejemplo, en el caso de, el señor de allá, un hombre de unos 80 kilos, ¿no? Yo diría que algo más. No, son unos 70, 72, pero de puro músculo, fibra, mire. En el caso de un hombre de unos 80 kilos que calza 42, la presión que ejerce en la nieve es de unos 220 gramos por centímetro cuadrado de nieve. Pero si está calzando raquetas, la presión puede llegar a ser 10 veces menor. Claro, dicho así resulta obvio, ¿no? La nieve, la presión, las raquetas, los guantes, las bufandas. ¿Cómo no me di cuenta antes? No, pero